La lluvia caía con fuerza aquella tarde mientras Martín caminaba apresuradamente por las calles del centro de la ciudad. Había salido temprano de su trabajo, buscando distraerse tras una semana llena de problemas. Mientras avanzaba, un pequeño escaparate llamó su atención. Era una tienda de antigüedades que parecía sacada de otra época, con muebles polvorientos, relojes detenidos y libros antiguos apilados desordenadamente. Algo en el lugar lo atrajo. Empujado por una mezcla de curiosidad y aburrimiento, entró. Un suave tintineo anunció su presencia, pero no había nadie detrás del mostrador. El olor a madera vieja y papel desgastado llenaba el ambiente, creando una atmósfera inquietante. Caminando entre los estantes, Martín notó un objeto que brillaba débilmente bajo la luz tenue, un anillo. Estaba en una vitrina, descansando sobre un cojín de terciopelo negro. Su diseño era simple pero intrigante, con un grabado que recorría toda la banda de oro, formando patrones que parecían moverse bajo la mirada. Bonito, ¿verdad?, dijo una voz inesperada detrás de él. Martín se sobresaltó y giró para encontrarse con un hombre mayor, de aspecto frágil pero con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente. Es único. Una verdadera reliquia. El hombre sonrió levemente. Dicen que trae suerte, aunque no a todos les gustaría el tipo de suerte que ofrece. Martín rió nerviosamente, pensando que el anciano intentaba añadir un aire místico para encarecerlo. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, más por cortesía que por interés real. Para ti, joven, 50 pesos. Un precio simbólico, pero, te advierto, el anillo elige a su portador. La advertencia le pareció absurda, pero la oferta era tan ridícula que decidió comprarlo. Sin pensarlo mucho, Martín pagó y salió de la tienda con el anillo en el bolsillo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, y un escalofrío lo recorrió mientras caminaba a casa. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, recordó el anillo. Lo sacó del bolsillo y lo observó detenidamente. Los grabados eran aún más extraños bajo la luz artificial, y por un momento, Martín pensó que el diseño realmente se movía. Sacudió la cabeza, atribuyendo la sensación al cansancio, y lo colocó en su dedo anular. El ajuste era perfecto. Al instante, una sensación cálida recorrió su cuerpo, como si el anillo hubiera despertado algo dentro de él. No le dio demasiada importancia y continuó con su noche. Sin embargo, esa madrugada tuvo un sueño inusualmente vívido. En su sueño, Martín caminaba por un pasillo oscuro, con paredes cubiertas de grabados que imitaban los del anillo. Al final del pasillo, una puerta se abría lentamente, revelando una escena aterradora, a él mismo, de pie frente a un espejo, con el anillo brillando intensamente en su mano. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. Aunque intentó restarle importancia, no pudo ignorar que algo en el sueño se sentía demasiado real. Miró el anillo en su dedo y, por un momento, pensó en quitárselo, pero una extraña resistencia interna lo detuvo. Durante los días siguientes, Martín comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Las cosas parecían ir mejor, consiguió cerrar un trato importante en el trabajo, encontró dinero en la calle, e incluso un amigo que llevaba años sin verlo lo contactó para invitarlo a una cena. Pero cada pequeño golpe de suerte venía acompañado de una sensación inquietante, como si el universo estuviera ajustando las cuentas en su contra. El verdadero cambio ocurrió una semana después, cuando Martín estaba en un parque cercano. Mientras paseaba, un hombre desconocido se le acercó abruptamente. «Ese anillo», dijo el hombre, con una mezcla de miedo y desesperación en su voz. «Debes quitártelo. Ahora». Martín retrocedió, confuso. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres?». El hombre intentó agarrar su mano, pero Martín se apartó. «No entiendes lo que llevas puesto. No es un objeto cualquiera. Es una prisión y un portal». Antes de que pudiera obtener más respuestas, el hombre salió corriendo, dejando a Martín sumido en una creciente sensación de paranoia.
Esa noche, volvió a soñar. Esta vez, las imágenes eran más claras, una figura encapuchada lo observaba desde la sombra, mientras el anillo brillaba intensamente, iluminando símbolos que se proyectaban en las paredes. Martín despertó sudando frío, y aunque quería ignorarlo, sabía que algo estaba profundamente mal. El anillo, que una vez había sentido cálido, ahora le quemaba ligeramente la piel. Había tomado algo más que un simple objeto. Y ahora, parecía que algo, o alguien, lo estaba observando. Antes de seguir, ayúdanos suscribiéndote y activando la campanita para no perderte cuando subimos una nueva historia. Martín no podía ignorar las palabras del extraño en el parque. Esa noche, se sentó frente al anillo, tratando de entender qué era lo que había traído a su vida. Lo giró entre sus dedos, observando los grabados que parecían moverse con un ritmo propio. A pesar del miedo, había algo que lo mantenía atado al objeto, una conexión inexplicable que no podía romper. Intentó quitárselo, pero al hacerlo, un dolor agudo recorrió su mano, como si el anillo se resistiera a ser retirado. Finalmente, lo dejó en su dedo, resignado a encontrar respuestas por otros medios. Decidió buscar información sobre la tienda de antigüedades donde lo había encontrado. Al día siguiente, regresó al lugar, pero lo que encontró lo dejó helado. Donde antes había estado la tienda, ahora había un local vacío, con las ventanas cubiertas de polvo y un cartel desvencijado que decía se alquila. Era como si la tienda nunca hubiera existido. Martín preguntó a varios transeúntes sobre el lugar, pero ninguno recordaba haber visto una tienda de antigüedades allí. La sensación de irrealidad lo invadió, y la ansiedad comenzó a apoderarse de él. Sin embargo, no se detuvo. Usando los grabados del anillo como guía, comenzó a buscar patrones similares en Internet. Pasó horas revisando imágenes y foros, hasta que encontró algo, un símbolo idéntico al grabado en el anillo aparecía en un antiguo manuscrito llamado El Ciclo de la Fortuna. Según el texto, el anillo era un artefacto único, creado hace siglos por un alquimista que buscaba controlar el destino. Sin embargo, los portadores del anillo habían experimentado algo más oscuro, visiones de futuros inalterables y eventos que no podían evitar. Esa noche, las visiones regresaron. En su sueño, Martín estaba en un campo abierto bajo un cielo oscuro. Frente a él, una fila de figuras encapuchadas sostenía anillos idénticos al suyo. Una de las figuras levantó una mano, señalándolo, mientras una voz grave resonaba en el aire. Eres el siguiente. El destino no se puede evitar. Martín despertó con un sobresalto, empapado en sudor. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. El anillo no era simplemente un objeto antiguo, era una puerta hacia algo mucho más grande y aterrador. A medida que los días pasaban, las visiones se intensificaron. No solo veía fragmentos de su propio futuro, sino también imágenes de personas que nunca había conocido. Una mujer llorando junto a un río, un niño atrapado en un incendio, un hombre en una oficina que parecía mirar directamente a Martín a través del tiempo. Pero lo más inquietante ocurrió cuando las visiones comenzaron a cumplirse. Durante un almuerzo en un restaurante, Martín vio a una mujer que había aparecido en una de sus visiones. Estaba llorando en una mesa cercana, y su expresión era exactamente la misma que había visto en el sueño. Se acercó a ella, incapaz de contenerse. Disculpe, ¿está bien? La mujer lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Mi esposo acaba de sufrir un accidente. Martín sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Era exactamente lo que había soñado. La sensación de poder prever eventos lo aterrorizaba tanto como lo fascinaba. ¿Era esto lo que el extraño en el parque había intentado advertirle? Esa noche, decidió enfrentarse al anillo una vez más. Encendió velas en su sala y colocó el anillo sobre la mesa. Con un cuaderno en la mano, intentó copiar los grabados para estudiarlos con más detalle. Pero a medida que dibujaba, las líneas en el papel parecían cambiar, formando patrones nuevos y desconocidos.
De repente, las velas parpadearon y una ráfaga de viento apagó la luz. La habitación quedó sumida en la oscuridad, excepto por un tenue resplandor que emanaba del anillo. Martín escuchó un susurro, suave pero claro. El destino no se puede esquivar. Cada paso que das te acerca más a él. Miró el anillo, aterrorizado, pero incapaz de apartar la vista. Entonces, el resplandor se intensificó, y durante un breve instante, vio algo en la superficie del anillo, una imagen reflejada. No era el mismo, sino la figura encapuchada de sus sueños, mirándolo directamente. Cuando las luces volvieron, el anillo parecía normal otra vez. Pero Martín sabía que nada estaba bien. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en una trampa, y él era incapaz de escapar. Decidió buscar al extraño que lo había abordado en el parque. Si alguien podía explicarle qué estaba sucediendo, debía ser él. Pero mientras recorría las calles en busca de pistas, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Algo, o alguien, estaba siempre detrás de él, acechándolo en la sombra. El anillo había cambiado su vida. Ahora, debía descubrir si ese cambio era una bendición o una condena. La búsqueda de respuestas llevó a Martín a recorrer la ciudad durante días. Visitó librerías, bibliotecas y cafés, esperando encontrar al extraño que lo había advertido sobre el anillo, pero sus esfuerzos fueron en vano. La frustración lo consumía, pero también algo más profundo, la sensación de que cada paso lo acercaba más a un desenlace inevitable. Mientras tanto, las visiones se intensificaron. Ahora no solo veía eventos futuros, sino también fragmentos del pasado. En una ocasión, mientras observaba el anillo, tuvo una visión de la tienda de antigüedades donde lo había comprado. Pero esta vez, no estaba vacía. Dentro, un hombre discutía con el anciano que le había vendido el anillo. El hombre, furioso, le exigía que se lo quitara, mientras el anciano simplemente respondía: el anillo no se da, se elige. Martín despertó de la visión con un grito, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía encontrar la conexión entre el anillo, la tienda y las visiones que lo atormentaban. La única pista que tenía era el manuscrito El ciclo de la fortuna. Decidió buscar expertos en antigüedades y simbología que pudieran ayudarlo a descifrarlo. Tras varios intentos fallidos, logró contactar a una profesora universitaria especializada en mitos y objetos rituales, la doctora Emilia Rojas. Al principio, Emilia se mostró escéptica, pero cuando Martín le mostró el anillo, su expresión cambió por completo. Esto no es una simple pieza de joyería, dijo mientras lo examinaba detenidamente. Los grabados son inscripciones alquímicas. Representan un ciclo eterno, creación, destrucción y renacimiento. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué significa eso? Emilia tomó una respiración profunda antes de responder. Los artefactos como este no son meros adornos. Fueron creados con propósitos específicos, a menudo relacionados con la manipulación del destino. Pero siempre tienen un costo. Si el anillo te eligió, significa que juegas un papel en ese ciclo. ¿Cómo lo detengo?, preguntó Martín, desesperado. No lo detienes, respondió Emilia con frialdad. Lo único que puedes hacer es entender tu lugar en él antes de que sea demasiado tarde. Martín salió de la oficina de Emilia con más preguntas que respuestas. Pero esa noche, el anillo parecía responder por sí mismo. Mientras intentaba dormir, las visiones lo arrastraron una vez más, pero esta vez no eran fragmentos dispersos. Se encontraba en un lugar oscuro y vacío, donde solo el anillo brillaba en su mano. De repente, la figura encapuchada apareció frente a él. Aunque no podía ver su rostro, su presencia era opresiva. Has avanzado más de lo que muchos logran, dijo la figura con una voz profunda y resonante. Pero el ciclo no puede ser interrumpido. Solo puedes decidir cómo termina. Martín intentó hablar, pero las palabras no salían.
La figura extendió una mano hacia él, y en un instante, Martín se vio transportado a otro lugar, un gran salón lleno de espejos. Cada espejo mostraba una versión diferente de sí mismo, joven, viejo, feliz, desesperado. Era como si estuviera viendo todos los posibles futuros que el anillo podía ofrecerle. La figura encapuchada volvió a hablar. El anillo te conecta con el destino. Cada decisión que tomas define el próximo reflejo. Pero el reflejo final siempre es el mismo. Martín despertó de golpe, jadeando. Ya no podía negar que el anillo tenía un poder que escapaba a su comprensión. Sabía que debía enfrentarlo directamente, pero necesitaba más información. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Emilia, quien parecía agitada. Martín, estuve investigando más sobre el anillo y encontré algo importante. Hay un ritual descrito en el manuscrito que puede liberarte del ciclo, pero es peligroso. Si fallas, las consecuencias podrían ser definitivas. Sin pensarlo dos veces, Martín accedió a encontrarse con Emilia en su oficina esa misma noche. Llevó el anillo, junto con las notas que había recopilado, y escuchó atentamente mientras Emilia explicaba los detalles del ritual. Debía realizarse en un lugar cargado de energía, como el sitio donde había comprado el anillo. Pero había un problema, la tienda ya no existía. El lugar no es solo físico, explicó Emilia. Si logras encontrar la conexión con el momento en que el anillo te eligió, podrás recrear ese espacio. Pero necesitarás ayuda. Emilia ofreció acompañarlo, aunque advirtió que podría ser peligroso para ambos. Martín aceptó, consciente de que no podía hacerlo solo. Esa noche, mientras se preparaban para el ritual, el anillo brillaba con una intensidad que nunca antes había visto, como si supiera lo que estaban a punto de hacer. El destino estaba acercándose a su desenlace, y Martín sabía que ya no había vuelta atrás. La noche era oscura y silenciosa mientras Martín y Emilia llegaban al lugar donde había estado la tienda de antigüedades. Aunque el espacio estaba vacío, el anillo en la mano de Martín comenzó a brillar intensamente, como si reconociera el terreno. Emilia colocó una serie de velas alrededor de ellos, formando un círculo, mientras sacaba un antiguo libro que contenía las instrucciones del ritual. Recuerda, dijo Emilia mientras encendía las velas, este ritual no destruye el anillo. Solo rompe tu conexión con él. Si algo sale mal, podrías quedar atrapado en el ciclo para siempre. Martín asintió, su mente dividida entre el miedo y la determinación. Mientras Emilia recitaba las palabras del libro, el aire alrededor de ellos comenzó a cambiar. Una brisa helada llenó el espacio, y las luces de las velas parpadearon violentamente. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente, y en el centro del círculo apareció un resplandor que se intensificaba con cada segundo. Entonces, el espacio cambió. Ya no estaban en el terreno vacío, sino en una versión distorsionada de la tienda de antigüedades. Los estantes estaban llenos de objetos cubiertos de polvo, y en el mostrador, el anciano que le había vendido el anillo a Martín estaba de pie, mirándolo fijamente. Sabía que volverías, dijo el anciano, su voz tranquila pero cargada de una autoridad inquietante. Ningún portador puede escapar del ciclo. Martín avanzó hacia él, con el anillo brillando en su mano. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me eligió el anillo? El anciano sonrió débilmente. El anillo no te eligió, Martín. Tú lo elegiste cuando cruzaste esa puerta. Todos los portadores llegan aquí buscando algo, aunque no lo sepan. Y ahora, debes tomar tu decisión. Antes de que Martín pudiera responder, la figura encapuchada apareció detrás del anciano. Su presencia llenó el espacio con un peso insoportable. El ciclo no se rompe sin un sacrificio, dijo la figura, su voz resonando como un trueno. Si deseas liberarte, debes ofrecer algo igual de valioso. Martín miró a Emilia, buscando respuestas, pero ella simplemente negó con la cabeza. No puedo ayudarte en esto, Martín. Es tu decisión. El anciano levantó una mano,
y frente a Martín aparecieron 3 objetos flotando en el aire. Una esfera de luz representaba su memoria. Si la elegía, olvidaría todo lo que había vivido con el anillo, pero también perdería parte de su identidad. Un fragmento oscuro era su tiempo. Elegirlo significaba renunciar a años de su vida. Una silueta de sí mismo, su esencia. Tomar esta opción lo liberaría, pero lo convertiría en una sombra, incapaz de interactuar con el mundo. Martín sintió como el peso de la decisión lo aplastaba. Cada opción tenía consecuencias irreversibles, y ninguna garantizaba que el ciclo se detuviera por completo. Miró el anillo en su mano y luego al anciano. El destino no es algo que pueda cambiarse, dijo el anciano con un suspiro. Pero puedes decidir cómo enfrentarlo. Martín cerró los ojos y extendió su mano hacia la esfera de luz. Sentía que su memoria era lo único que podía ofrecer sin perderse por completo. Al tocarla, un destello cegador llenó la tienda, y todo desapareció. Cuando Martín abrió los ojos, estaba en su cama. La habitación era tranquila, y el anillo ya no estaba en su dedo. Por un momento, sintió alivio, pero algo estaba mal. Miró a su alrededor, y aunque todo parecía normal, no podía recordar cómo había llegado allí. A lo largo de los días siguientes, pequeños vacíos en su memoria comenzaron a aparecer. Recordaba su nombre y su vida, pero no entendía por qué una sensación de pérdida lo acompañaba constantemente. Cada vez que veía un objeto brillante o un patrón intrincado, sentía un leve dolor en su cabeza, como si algo intentara salir a la superficie. Por otro lado, Emilia tampoco fue la misma. Aunque recordaba haber ayudado a Martín, su conexión con el ritual parecía haberla afectado de alguna manera. Comenzó a tener pesadillas con figuras encapuchadas y espejos que reflejaban futuros oscuros. Sabía que algo del anillo aún permanecía en el mundo. En cuanto al anillo, nunca fue encontrado. Pero en un pequeño rincón de la ciudad, una tienda de antigüedades abrió sus puertas nuevamente. En su vitrina, descansaba un anillo con grabados que parecían moverse bajo la luz. Y con cada cliente que pasaba, el ciclo comenzaba a girar una vez más.